Estamos gozosos en el Señor. Recuerde que es en el Señor, no en las circunstancias, no de acuerdo a las circunstancias, sino en el Señor. Amén. Le invito para que vaya a la palabra del Señor en esta mañana. En Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Por favor, abra su Biblia en Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Y leemos la Sagrada Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué tal si nos ponemos en pie y leemos la palabra con reverencia, todos juntos a una sola voz? Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. 1, 2 y 3, todos juntos. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Amén. Oremos al Señor. Bendito Dios, Padre nuestro, en esta mañana nos presentamos delante de ti. Te hemos alabado, te hemos adorado. Hemos proclamado cada uno de tus atributos. Y ahora, Señor, queremos escuchar tu voz y estar atentos, en silencio, concentrados para escuchar atentamente tu palabra. Porque creemos que tu palabra es la verdad. Y esta verdad puede transformar nuestra vida, nuestra manera de pensar, nuestra conducta. Señor, recibimos tu palabra hoy con amor, con humildad. Exhórtanos, avívanos, anímanos y fortalécenos hoy, Espíritu Santo, a través de la exposición de tu bendita palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. ¿Qué fecha es hoy? 30 de octubre. Mañana es 31 de octubre. ¿Qué celebra el mundo normalmente el 31 de octubre? Halloween. El 31 de octubre, escuche esto, mis hermanos. Los verdaderos cristianos no celebramos Halloween, porque sabemos que es una práctica que tiene un trasfondo totalmente diabólico, satánico. Pero sí celebramos la conmemoración de la Reforma Protestante. ¿Cuántos sabían eso? Eso es algo que se celebra a nivel internacional, a nivel mundial. Pero en Colombia en particular se celebra también el Día de la Biblia. ¿Aló? El 31 de octubre se celebra a nivel mundial conmemoración de la Reforma Protestante. Pero en Colombia, de manera muy especial, celebramos el Día de la Biblia. Aunque en algunos otros países latinoamericanos se celebra es en septiembre, el mes de la Biblia. Y la razón de celebrar el Día de la Biblia en septiembre es que un día, 26 de septiembre de 1569, se terminó de imprimir totalmente la Biblia en español, llamada la Biblia del Oso. La Biblia del Oso. Y se llamaba así porque la tapa de esta Biblia, de la Biblia del Oso, pues tenía allí un oso que estaba comiendo miel en un panal. ¿Qué significa? Que la palabra de Dios es como miel para nuestra boca.
Y la Biblia del oso fue traducida por Casiodoro de Reina. Y esa traducción, que posteriormente fue revisada por Cipriano de Valera, entonces dio origen a la famosa versión Reina de Valera. ¿Cuántos conocen la Reina de Valera? Tenemos dos versiones, la de 1900 y la del 60. Y es muy usada en los pueblos de habla hispana. Y las sociedades bíblicas en Colombia conmemora cada 31 de octubre el Día de la Biblia como una fecha representativa y donde se promueve la lectura de la Biblia. Sin embargo, Colombia no es el único país que celebra esta fecha. Algunos países como Argentina, Nicaragua, Perú, República Dominicana, Venezuela también dedican este día para tener jornadas de lectura de la Biblia. Por eso, mis hermanos, nosotros como cristianos bíblicos, cada año, el 31 de octubre, es importante que recordemos el valor de la Reforma Protestante y también de la Biblia como el libro de Dios. La Biblia es el libro de Dios que define nuestra vida, nuestra fe y nuestra conducta. Y por eso hoy quiero aprovechar esta oportunidad para recordar precisamente por qué conmemoramos la Reforma Protestante el 31 de octubre. Refresquemos el fundamento de la Reforma, la razón por la cual un día Dios usó a un hombre llamado Martín Lutero para redescubrir el verdadero evangelio de Cristo. No el que malinterpreta los romanistas con todas sus falsas doctrinas, sino el evangelio bíblico, aquel evangelio que el Espíritu Santo reveló al apóstol Pablo y plasmó en la Sagrada Escritura de manera muy clara, directa, y se llama el Evangelio de la Gracia. Diga conmigo en esta mañana, el Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia se fundamenta en la doctrina de la justificación por la fe. Diga, justificación. De hecho, el tema titulado en esta mañana, el mensaje, se titula Justificados por la fe. Y es aquella doctrina que nos enseña que somos justos delante de Dios por medio de la fe en la obra consumada de Cristo en la cruz. Y no por nuestras buenas obras o por méritos personales para tratar de ganar la salvación. Eso es imposible. Por eso damos gracias a Dios por haber usado sobrenaturalmente y soberanamente a Lutero por allá en 1517. Prácticamente serían al año de hoy, 2022, 505 años que celebramos la Reforma Protestante. Y damos gracias a Dios porque Lutero redescubrió esta maravillosa doctrina de la justificación por la fe, la cual es el motor principal que desató precisamente esa revolución espiritual, esa reforma espiritual y doctrinal a partir de este tiempo allí en la edad, finalizando la Edad Media y comenzando la Edad del Renacimiento. Y Lutero protestó, por eso se llama Reforma Protestante. Lutero protestó ante el sistema religioso romanista. Un sistema religioso que manipulaba a la gente diciéndoles que tenían que hacer ciertas obras para merecer la salvación y que también tenían que pagar dinero supuestamente para liberar del purgatorio a sus seres queridos. ¡Qué gran mentira! Y hasta la época del siglo XV,
la verdad de Dios, la palabra de Dios estaba oculta, porque la Biblia estaba como escondida por Roma, precisamente en los diferentes monasterios dirigidos por ellos, y el pueblo no podía tener acceso a la palabra de Dios. No podía tener acceso a ella porque eran rollos, pergaminos y papiros escondidos allí en los monasterios. Solamente los monjes y sacerdotes romanos podían tener acceso a ellos, y tampoco existía la imprenta. No existía la imprenta. La imprenta inició en 1450. En 1450 y hasta el año 1455 se imprimió la primera Biblia. Precisamente fue lo primero que se imprimió por este señor llamado Gutenberg. La primera impresión fue Mateo capítulo 1. Y de allí a que se comenzara a difundir públicamente en diferentes pueblos, pasaron varios años. Entonces el pueblo no conocía la verdad escritural. Solo se limitaban a creer en lo que los sacerdotes o monjes romanos les decían en las misas, haciéndoles creer que eso que ellos decían era la verdad de Dios. Pero ciertamente eran doctrinas manipuladas por ellos para lograr objetivos que les mantuviera en el poder y en la ostentación, para recoger más dinero y poder ser más poderosos, más ricos y más grandes, a costa de la ignorancia del pueblo. Qué tristeza. Los romanistas, y no digo católicos porque realmente la palabra católico significa la iglesia universal, y la iglesia universal de Cristo somos nosotros. Realmente la iglesia católica deberíamos nombrarla nosotros, porque católico significa iglesia universal. La iglesia romana no es iglesia católica si lo definimos de manera literal. Somos nosotros los que somos la verdadera iglesia de Cristo. Y los romanistas tenían en su tiempo, y aún siguen teniendo, un sistema religioso que Dios abomina. Diga, Dios lo abomina. Esto es fuerte, pero hay que decirlo, porque ellos tratan de acercarse a Dios por sus propios medios, y no solo y exclusivamente por medio de los méritos de Cristo en la cruz. No solamente por medio de la obra completa y perfecta de Cristo en la cruz del Calvario, sino que quieren agregarle otras cosas más. Y por eso los romanistas pisotean y menosprecian la sangre de Cristo. Hermanos, el sacrificio de Cristo en la cruz es el único sacrificio que permite al hombre que pueda ser salvado de la condenación eterna. Amén. Es lo único. Sin añadirle absolutamente nada. No puedes sumarle nada a la obra perfecta de Cristo en la cruz. Tú no puedes sumarle ni buenas obras, ni ritos, ni tradiciones, y mucho menos invocación de santos, invocación de vírgenes o rendición de culto y obediencia a papas. No se puede. Dios no lo permite, lo abomina, lo rechaza. Por eso la doctrina central de la Reforma protestante fue la justificación solo a través de la fe en Cristo. Esa fue la doctrina en la que el Espíritu Santo puso iluminación en la mente de Martín Lutero para redescubrir lo que ya el Espíritu Santo mismo había revelado a través del apóstol Pablo. La justificación por la fe, mis hermanos, es la base fundamental de las buenas nuevas de salvación para los pecadores. Amén.
¿Cuántos dicen amén? Se lo repito, la justificación por la fe es la base fundamental de las buenas nuevas, la buena noticia de salvación para los que son pecadores, es decir, para todos. Es una buena noticia porque es una salvación que es solo por gracia, por medio de la fe. Una fe que al ser puesta en los méritos de Cristo nos justifica ante Dios, nos hace justos ante el Padre. Hermanos, recordemos que Dios es santo, amén. Es justo y santo. Y Él demanda santidad y justicia para poder acercarse a Él. Y solo Cristo pudo lograr y obtener en obediencia perfecta a la ley, una ley que el hombre no puede cumplir a cabalidad por sus propios medios. Solo Jesús pudo lograr y obtener esa obediencia perfecta a la ley. Y solo por esa obediencia es que ahora nosotros, al poner nuestra fe en Cristo, esa misma santidad y perfección y justicia que Cristo ganó es puesta sobre nosotros. Aleluya, amén. Es puesta sobre nosotros. Entonces pasamos de ser hombres injustos a ser justos delante de Dios, gracias a la justicia de Cristo. Vamos a la Escritura y meditemos en lo que enseña precisamente referente a la justificación por la fe. Y vamos a tener en cuenta el contexto en Romanos, allí desde los capítulos anteriores al capítulo 5, que es donde más se profundiza esta maravillosa doctrina. En Romanos capítulo 1, retrocedemos 4 capítulos, vamos al primero, en el versículo 16 y 17. Esté muy atento porque vamos a leer bastante Biblia hoy. No se desconcentre. En el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Los versículos 16 y 17, hermanos, son como un resumen inicial que encierra el mensaje de Pablo a los romanos. Y fue esto lo que cambió para siempre la vida de Lutero, el reformador. Después de entender finalmente la frase que dice: la justicia de Dios, la justicia de Dios, mas el justo por la fe vivirá. Cuando él leyó esto y el Espíritu Santo le iluminó y sus ojos fueron abiertos, su entendimiento fue abierto, él dijo, literalmente, lo quiero leer, dijo: en ese momento, palabras de Lutero, en ese momento cuando leí Romanos 1, 16, 17, sentí renacer y pasar a través de puertas abiertas al paraíso. Toda la escritura tuvo un nuevo significado para mí. Este pasaje de Pablo se transformó para mí en la puerta de entrada al cielo. Amén. Qué interesante lo que afirmó Lutero cuando leyó Romanos 1, 16, 17. Y lo que nos muestra la escritura allí, hermanos, es que la única manera para recibir salvación es que Dios mismo, aquel que condena y que nos libra de su propia ira, tome la iniciativa, envía a su Hijo Jesucristo para que tome el lugar de los pecadores y su justicia sea imputada sobre nosotros.
y podamos ser salvos solo por medio de la fe en Cristo. Mas el justo por la fe vivirá. Esa es la justicia de Dios que se nos ha sido revelada a nosotros por medio del apóstol Pablo. Vamos al capítulo 3, avancemos. Estamos meditando en el contexto previo al 5. En el 3, 10 al 18. Capítulo 3, versículo 10 al 18 dice: no hay justo, ni aún uno, ni siquiera uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, absolutamente todos. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta allí. Hermanos, si un científico o médico, escuche esto, si un científico o médico anunciara públicamente que encontró una cura para determinada enfermedad o virus muy peligrosa, pero desconocida, que la gente no conoce, ¿quién le prestaría atención? Pasaría desapercibido. La gente no pondría atención en esto. Entonces, para que su descubrimiento impresione y llame la atención de la gente, lo suficiente como para que la gente tome la iniciativa de irse a vacunar para no enfermarse, entonces este médico o este científico tendría que demostrar primeramente el terrible peligro que ese virus o esa enfermedad desconocida significa, y las graves consecuencias que podría traer a la gente si no se vacunan. Precisamente así sucede con el evangelio y el mensaje de salvación que anuncia Pablo a los romanos. Él les proclama las buenas nuevas acerca de la asombrosa gracia de Dios. Y les está diciendo que hay una cura total, definitiva, al alcance de ellos por medio de la fe, para que puedan ser salvados. Hermanos, pero la gente no entendería la importancia de la cura hasta que se den cuenta que están enfermos. Y por eso es que Romanos comienza con una de las más sombrías descripciones que hay en la Biblia, más tristes y terribles. Cuando Pablo llega a la siguiente conclusión allí donde acabamos de leer, diciendo: no hay uno que sea justo, absolutamente nadie. Quiere decir que el mundo entero está condenado a la muerte espiritual. El mundo entero, a menos que se encuentre una cura para esa enfermedad y ese virus que se llama el pecado. Por eso el apóstol Pablo hace énfasis primero en la enfermedad para después hablar de la cura. Por eso cuando evangelizamos a alguien, lo primero que tenemos que explicarle a esa persona es que es un pecador, es que está destituido de la gloria de Dios y que no se puede salvar a sí mismo, ni por sus obras, ni por sus méritos, ni su propia santidad personal. Necesita un Salvador, necesita una cura.
para ese virus que tiene, que se llama el pecado. Vamos más adelante allí, o continuemos allí donde estamos en el 19, en el capítulo 3, versículo 19. Dice, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Más claro no puede estar. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Leámoslo una vez más. El 20. Por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo aclara aquí que nadie puede ser justo delante de Dios por medio de la obediencia a la ley. Ningún hombre, exceptuando a Jesús. Claro está. Ningún hombre puede cumplirla a cabalidad. Nadie se puede acercar ante Dios por medio de las obras de la ley, por medio de hacer obras para cumplir esa ley. Pero la ley, escuchen estos, ojo con el antinomianismo. El antinomianismo es no creer y no querer obedecer los mandamientos de Dios. La ley en sí misma no es mala. Claro que no, la ley de Dios es perfecta. La ley de Dios es buena y es santa. ¿Por qué? Porque revela el carácter de Dios y revela su voluntad, lo que Él desea y espera de nosotros. Lo que hace la ley es evidenciar, diga evidenciar. Aló, ¿están aquí? Diga evidenciar. ¿Qué evidencia? La naturaleza pecadora que habita en nosotros. A través de la ley, al ver que no podemos obedecerla perfectamente, la ley nos demuestra que no podemos ser justos delante de Dios en nuestras propias fuerzas. Porque en nosotros hay una naturaleza depravada y caída desde Adán, desde el primer hombre. Avancemos. Allí en el 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Cristo. Esa es la justicia que ahora se ha manifestado. Para que todos los que crean en Él, o para todos los que crean en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, diga, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todos. 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, solo Él, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cuántos son aquí de la fe de Jesús? Porque creemos en Jesús y nos acogemos a la obra de Jesús en la cruz. Hermanos, después de que Dios manifestó su carácter santo por medio de la ley,
cuando la entregó allí al pueblo de Israel a través de Moisés, después demostró que nadie puede cumplirla. Qué interesante. La ley lo que hace es demostrarnos que no podemos llegar a Dios por nuestros propios medios. La ley demostró que nadie puede cumplirla por su naturaleza caída. Ahora, después de Dios demostrarnos o revelarnos el gran problema que hay entre Dios y nosotros, ese abismo que se llama el pecado, Él mismo toma la iniciativa y arregla el problema, soluciona el problema. Él mismo también trae la solución, la cura a esta enfermedad, y Pablo la denomina la justicia de Dios. La justicia de Dios. La justicia de Dios para los hombres, hermanos, es otorgada por medio de la justicia de Cristo. ¿Aló? ¿Me están escuchando? La justicia de Dios para los hombres es otorgada por medio de la justicia de Cristo. ¿Cuándo sucede eso? Cuando creemos con plena fe en la obra de Cristo. Es la única manera de salvarnos, hermanos. Es la única manera. Teniendo la justicia de Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque la palabra es muy clara y dice que todos los hombres están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres son pecadores necesitados de salvación. Por eso Pablo aquí enfatiza que la única manera de salvarnos es recibiendo la justicia de Cristo. ¿Para qué? Para podernos presentar delante de Dios justificados. Justificados, como si fuéramos inocentes. Diga conmigo en esta mañana: a través de Cristo yo soy inocente, justificado. Inocente, como si no hubiéramos pecado. Qué maravilloso regalo, porque Cristo tomó ese lugar por nosotros los pecadores en la cruz, y ahora Dios nos ve como inocentes. Dios pasó por alto nuestros pecados y ahora nos ve limpios. Diga: yo estoy limpio a través de Cristo. Y todo esto, dice la Escritura, que es gratuito. Es un regalo de Dios, es por gracia, completamente gratis. Nadie puede pagar por esto, porque ya Cristo pagó en la cruz por ese regalo. Pagó el precio más alto con su vida misma, derramando toda su sangre. Nadie puede ganarse la justicia de Dios por su propio mérito. Es algo recibido gratuitamente de parte de Dios, solo por medio de Cristo. Eso nos lleva al 27, versículo 27. ¿Dónde pues, al entender lo anterior, dónde pues queda la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? Esa jactancia religiosa de que por yo ser muy bueno me gano la salvación. ¿Dónde queda esa jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Es decir, la fe también Dios la ve ahora como una especie de ley, como una ley. Y es a través de la ley de la fe que podemos ser salvos, perdonados, justificados. Como la justificación por medio de la fe en Cristo es recibida
escuche esto, recibida completamente por la gracia de Dios, entonces no podemos jactarnos delante de Él diciendo que la ganamos por haber cumplido la ley o por haber hecho ciertas obras. Todo esfuerzo humano por tratar de presentarse delante de Dios como justo, es decir, sin pecado, queda desechado, totalmente descalificado. Hermanos, ¿por qué? Porque no tenemos la capacidad para lograrlo. Debemos entender que es algo recibido gratuitamente por Dios solo a través de Cristo. No puede haber ningún tipo de jactancia personal en nosotros, porque no podemos justificarnos delante de Dios por medio de la ley, sino por medio de la fe, sin las obras de la ley. Y el apóstol Pablo nos lleva al ejemplo de Abraham, allí en capítulo 4 de Romanos. Avance un poquito. Estamos mirando el contexto, recuerde, para poder llegar al 5. En el capítulo 4 del versículo 1 al 5 dice: ¿qué pues entonces diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? Que dice la Escritura: creyó a Abraham y le fue contado por justicia. Creyó solo por fe. Versículo 4. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y más adelante en el versículo 13, allí en el capítulo 4 dice: porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. La justicia de la fe. Hermanos, aquí Pablo nos aclara nuevamente que la justicia de Dios se recibe solo por fe y no por la ley. Y pone el ejemplo de Abraham. Abraham vivió cientos de años antes de la ley entregada a Moisés. Cientos de años. Y toda la cantidad de leyes posteriores que tuvo el pueblo de Israel, más de 610 mandamientos que contenía la ley judía. Y Abraham vivió cientos de años antes de eso, no existía la ley. Abraham agradó a Dios exactamente de la manera que nosotros ahora podemos agradar a Dios solo por medio de la fe. Mis hermanos, debo aclarar que la ley del Antiguo Testamento, o el propósito de la ley del Antiguo Testamento, nunca tuvo por objetivo salvar al pueblo de Israel a través de su cumplimiento. Ese no era el propósito de la ley. Pablo resalta aquí de manera muy fuerte que la ley no fue dada, escuche esto, la ley no fue dada para realizar la redención. La ley no fue dada para realizar o llevar a cabo el propósito de la redención, de la liberación del pecado en el hombre, sino para hacer resaltar la necesidad de una redención. Para hacernos ver que necesitábamos ser redimidos, que necesitábamos un Salvador, y solo podría venir esa redención a través de un Salvador, que era Jesucristo. Por eso más adelante, por allá en el capítulo 5, versículo 20, no lo busque, yo se lo leo, dice que la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuanto el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios.
¿Qué tal, hermanos, que esto no fuera por fe? Si no fuera por fe, todos nos iríamos directo al infierno, derechito al infierno, para ser castigados por nuestro pecado. Más adelante en el versículo 14, allí en Romanos 4, 14 al 17, dice: porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito: te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que son como si fuesen. Hermanos, aquí Pablo explica que si la justicia de Dios para salvación fuera recibida por medio de la ley, entonces esa promesa que Dios dio a Abraham de que sería padre de muchas gentes sería una promesa anulada. Es decir, Abraham sería el primero. La promesa es que Abraham sería el primero de muchas más personas que se salvarían también por medio de la fe, por medio de la justicia de Dios recibida por gracia, por medio de la ley, por medio de la fe en Cristo, y no por medio de la ley. Entonces claramente vemos aquí que la justicia de Dios, escuche esto, la justicia de Dios tiene que recibirse solo por medio de la fe, para que sea por gracia, para que sea por gracia, a fin de que la promesa de Dios que le dio a Abraham se cumpla. De lo contrario, entonces Dios sería mentiroso y sería infiel a sus promesas. Y la muerte de Cristo entonces tampoco tendría ningún valor, tampoco tendría ningún propósito. Jesús no vino para nada. Pero no es así. Si nosotros pudiéramos justificarnos por medio de la ley, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz por los pecadores? No tendría sentido. Por eso tiene que ser solo y exclusivamente por medio de la fe en Cristo. ¿Cuántos saben que Dios es fiel a sus promesas? Romanos capítulo 4, allí en el 20 al 25 dice que Abraham no dudó, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también Dios poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también respecto a nosotros, dice la escritura aquí, a quien ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en que él levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Hermanos, Dios es fiel a su promesa y sus propósitos nunca fallan. Allí en el 20 al 23 dice que Abraham no dudó, no tuvo incredulidad. Él creyó plenamente que Dios era poderoso para cumplir lo que él había prometido. Y en el 24 dice que así mismo sucede con nosotros al creer que Cristo es nuestro Señor, que Cristo es nuestro Salvador.
que Él se entregó hasta la muerte, tomando nuestro lugar. Diga, Él tomó mi lugar. Tomó nuestro lugar para ser castigado como un pecador, siendo inocente. Y Él llevó nuestras transgresiones. Todo tu pecado fue cargado a la cuenta de Jesús. Y Él pagó la deuda. Tú ahora ya no tienes ninguna deuda con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Solo por la gracia y por medio de la fe en Cristo. La justicia perfecta de Cristo fue colocada sobre nosotros, imputada sobre nosotros, los que hemos creído en Él. ¿Y con qué propósito? Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Llegamos a la conclusión. Todo lo anterior lo explica Pablo, el 1, el 2, el 3 y el 4, para llegar a la conclusión del capítulo 5 y decir, de acuerdo a todo lo anterior que acabo de decir, justificados pues ustedes están por medio de la fe. ¿Para qué? Para que tengan paz con Dios. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La conclusión, hermanos, es que definitivamente somos justificados delante de Dios solamente y exclusivamente por la fe en Cristo. Y solo a través de esa justificación, por medio de la fe, podemos tener paz para con Dios. Quiere decir que el problema que había entre Dios y nosotros se resolvió. Diga, esto se resolvió. La brecha o el abismo tan profundo, tan distante que había entre Dios y los hombres a causa del pecado, ahora en Cristo ha desaparecido. ¿A cuánto les produce gozo esto? Aleluya. Ha desaparecido. Ya Dios no está airado con nosotros, sus hijos, su pueblo. Ya no estamos bajo la ira de Dios, estamos justificados gracias a la obra salvífica de Cristo. Solo a través de Cristo tenemos entrada por la fe a esta maravillosa gracia de Dios en la cual estamos firmes. ¿Cuántos están firmes en Cristo? Estamos firmes en esto que hemos creído, convencidos firmemente en esta doctrina de la justificación por la fe, aceptándola como la única verdad y la única manera que Dios acepta para que tú y yo podamos ser salvados. El hecho de ser justificados por medio de la fe, esto produce una gran esperanza en nuestro corazón. Es una gran esperanza que hay en nuestro corazón de saber que un día vamos a podernos presentar delante de la gloria de Dios. Esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Una esperanza maravillosa. Saber que un día podremos presentarnos ante Dios limpios por la sangre de Cristo. Nos gozamos, nos deleitamos en la gracia de Dios que nos ha permitido ser justificados y tener una salvación segura solo en Cristo para poder un día estar en el reino de Dios por siempre. Hoy te invito para que te gloríes en tu justificación por la fe. Gloríate, gózate en que ahora en Cristo y a través de Cristo estás justificado. Y puedes tener paz para con Dios. Terminemos leyendo más adelante del 3 al 6, cuando dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos
en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. La gloria de la justificación por la fe es tan grande, mis hermanos, que nos ayuda a soportar las tribulaciones temporales y las pruebas que podamos tener y enfrentar aquí en la tierra. Esto es tan poderoso, tan grande, tan maravilloso, que nos empodera para enfrentar cualquier tribulación. Porque sabemos cuál es la esperanza tan grande que nos espera un día en el reino de los cielos. Tu vida y mi vida no es aquí, es en el reino de los cielos con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, al entender esta esperanza tan grande que tenemos gracias a la justificación por la fe, no nos da vergüenza predicar. Eso nos hace regresar al versículo 16 del capítulo 1, cuando Pablo dice: porque no me avergüenzo del evangelio. No nos da vergüenza predicar y de anunciar este maravilloso mensaje de salvación por gracia, porque el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por medio del Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Esa es una muestra de que el amor de Dios ha sido derramado sobre ti. Y confesamos públicamente al mundo incrédulo que hemos creído en Cristo, y nuestra esperanza de vida eterna está puesta solo en Cristo, porque Él nos hizo partícipes de su justicia, nos justificó, y todo esto es gracias a Él. Digan esta mañana: Dios me ha demostrado su amor. Dios me ha demostrado su amor. El versículo 7 dice: ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, en quien hemos recibido ahora la reconciliación. Termino diciendo: por medio de la justificación por la fe, Dios demostró su amor misericordioso para con nosotros los pecadores. Hermanos, Cristo no merecía tomar nuestro lugar. No lo merecía. Él era justo, Él era perfecto, Él era santo, Él sí cumplió la ley. Sin embargo, Dios, en su plan perfecto de amor, quiso entregar a su Hijo Jesús para que tomara nuestro lugar, y por medio de su justicia nosotros fuéramos justificados. La promesa de salvación que el Señor nos hace es que seremos salvos de la ira de Dios, esa ira que merecíamos por nuestro pecado, por medio de la justicia de Cristo. Gloria a Dios. Amén.